Buenas tardes, niños, Dios les bendiga, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, haciendo esta lección recordaba cuando mi hija la pequeñita tenía solamente 3 años y nosotros vendíamos en un tianguis. Y allá al lado se pone un muchacho que vendía bilés y vendía maquillajes, brochas y muchas cosas muy bonitas que a ella le llamaban mucho la atención. Entonces ella estaba ahí sentada y de repente llega a mi puesto y traía un bilé que yo no le había comprado, ¿verdad? Estaba chiquita y entonces le dije, ¿quién te compró este bilé? Y me decía que lo había agarrado de ese puesto. Entonces mi hija tenía que aprender que era bueno y que era malo. Y entonces con mucha pena regresé y le dije, no, mi vida, las cosas no se agarran. Tienes que comprarlas y tienes que pagar. Y entonces regresé y al dueño del puesto le dije, disculpe, aquí le entregó este billete que mi niña agarró. Y el muchacho se quedó sorprendido y dijo, ay señora, dice, pues yo ni me di cuenta. Le digo, sí, pero mi hija tiene que aprender. Y el muchacho me dijo, ay señora, muchas gracias. Dice, la verdad yo ni me había dado cuenta y ojalá que toda la gente sea así, ¿verdad? Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Entonces ya regresé a mi hija y ella aprendió una lección, ¿verdad? Porque eso sabemos que se llama pecado. Y bueno, pues eso me recuerda un versículo de la Biblia que dice así, ¿verdad? Bueno, solo para que recuerden, porque ustedes ya saben, la Biblia se divide en 2 partes, se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Estas partes se dividen en libros y los libros se dividen en capítulos y los capítulos en versículos, ¿verdad? Bueno, este versículo del que les voy a hablar se encuentra en el Nuevo Testamento y es el versículo de Santiago 4:17. Y el versículo dice así, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué quiere decir pecado? Pues ya sabemos, es que pecado es lo que decimos, hacemos, pensamos, vemos, ¿no? Que a Dios no le agrada. ¿Qué quiere decir aquel? Bueno, está hablando de tú y también de mí y de todos, ¿verdad? Y luego dice lo bueno son las cosas que le agradan a Dios, que tú ya las sabes. Obedecer a tus papás, hacer todas las cosas que son correctas. ¿Y qué quiere decir hace, no? Hace es llevar a cabo las cosas que tienes que hacer en tu vida. Repetimos entonces, vamos a repetirlo 7 veces. Santiago 4:17. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Santiago 4:17. Pecado es pues aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y así pueden repetirlo hasta 7 veces y seguramente se lo van a aprender. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tú fueras un rey? En el transcurso de estas clases te hemos hablado de un rey Saúl, de un rey David, de un rey Salomón y de un malvado rey como el rey Acab, ¿verdad? Pero tú te has puesto a pensar ser como ellos, o te identificaste con alguno de ellos, o te gustaría ser como ellos. Bueno, imagínate que a tu edad de 4, 6, 8, 10 años, no sé, los que tengas tú, te dijeran, vas a ser el rey de España, ¿no? O vas a ser presidente de la República o de Perú. Imagínate a tu edad, ¿qué harías? Qué difícil tomar decisiones. Saber que en la ciudad de Guanajuato tienes que tomar una decisión o que tienes que tomar una decisión para la Ciudad de México, para diferentes lugares. ¿Qué harías? Qué difícil, ¿verdad? Bueno, pues hoy esto me recuerda una lección bíblica donde había un niño que tenía 8 años y que sí fue un rey. ¿Qué habrá hecho, verdad? Bueno, y vamos a ver lo que hizo este rey. Hace mucho tiempo en la ciudad de Judá, donde era gobernada por reyes, ahí había un joven llamado Josías. No era un joven, era un niño que tenía 8 años de edad. Él tenía a su papá que se llamaba Amón y era el rey de aquel entonces. Pero bueno, su padre murió y entonces Josías se quedó como sucesor. Pero a Dios le agradaba porque amaba a Josías. Josías era un niño obediente y era un niño preparado. Me imagino que alrededor de él había mucha gente que lo instruía o que le ayudaba a tomar decisiones, ¿verdad? Bueno, pasa el tiempo y Josías se hizo joven. Y entonces en ese momento él se da cuenta que no se estaba adorando a Dios, al Todopoderoso, como se debería de adorar. Y entonces empezó a ver que en aquel lugar había muchos altares de ídolos como Baal, había bosques y toda la gente adoraba a dioses paganos que no se movían, ¿verdad? Y entonces Josías los mandó a destruir, mandó a sus soldados y llegaron y destruyeron todos los altares, bosques y todo lo que pudiera estar siendo adorado por la gente
de ese lugar, ¿verdad? Y entonces Josías lo mandó a hacer y pues la gente le obedecía, porque pues él era el rey, ¿verdad? Aunque estuviera joven, él era el rey de Judá. Bueno, y entonces pasando el tiempo, Josías quiso reparar el templo. El templo tal vez estaba un poquito olvidado, pero Josías quería hacer lo correcto. Entonces mandó al sumo sacerdote Hilquías para que fuera y llevara gente para que fuera a arreglar aquel lugar. Quiere decir que llevó arquitectos, ingenieros, ¿verdad? Albañiles, ¿verdad? No sé. Entonces fueron para arreglar aquel lugar. Y entonces en el transcurso de que estuvieron arreglando y en la excavación de aquel templo, digo porque el templo no era chiquito, ¿verdad, niños? Era un templo grandotote, ¿verdad? Donde se alababa y se adoraba al Dios Todopoderoso. Y entonces un hombre que estaba excavando por ahí encontró un rollo de papeles, ¿verdad? Y esa era la ley de Dios, esa ley que el Señor Todopoderoso le mandó a escribir a Moisés, y esos escritos estaban escondidos. Así es que llegó un hombre que se llamaba Safán, que era el secretario del rey, y llevó el rollo hacia Josías y empezó a leerlos en voz alta. Josías lo escuchó y se dio cuenta de que el pueblo había desobedecido al Señor por muchos años. Entonces el rey Josías le dijo a Hilquías, que era el sumo sacerdote, le dijo: Dios está muy molesto con nosotros, habla con él para que nos diga qué hacer. Y entonces el Señor Dios el Todopoderoso, sí, niños, Él sí escucha, y entonces Él mandó un mensaje con una profetisa de ese entonces que se llamaba Hulda. Esa era una profetisa. Ya saben qué quiere decir eso. Dios habla por medio de un profeta o profetisa y dice lo que Él quiere, ¿verdad? Así es que esa mujer era una profetisa, era utilizada por Dios. Entonces decía que ella se llamaba Hulda. Y entonces el mensaje fue este: el pueblo de Judá me ha desobedecido. Los voy a castigar, pero no mientras Josías sea el rey, porque él es humilde. Y entonces eso les dijo. Y entonces Josías, al escuchar la voz del Dios por medio de la profetisa, y entonces él quiso hacer lo correcto. Él era todavía muy joven. Y entonces él escuchó el mensaje y fue al templo y reunió al pueblo de Judá. Luego leyó la ley del Señor en voz alta a toda la nación, con voz muy fuerte, para que todos la pudieran escuchar e hicieran lo que era agradable a Dios. Entonces Josías y el pueblo prometieron obedecer a Dios con todo el corazón. ¿Ustedes creen, niños, que si la gente se arrepiente, el Señor no los va a perdonar? Sí, hijos. Sí, niños, ustedes pueden cometer un pecado, robar, mentir o desobedecer, pero tiene que haber un arrepentimiento en su corazón. Y cuando ustedes van y le dicen: Señor, perdóname, claro que los va a perdonar. Y así en este momento todos quisieron hacer lo bueno a los ojos de Dios, y entonces pidieron perdón, ¿verdad? Me imagino que todos pidieron perdón y quisieron hacer lo correcto, tanto que prometieron que iban a hacer lo correcto, ¿verdad? Hacía muchos años que la nación de Judá no celebraba la Pascua, pero Josías leyó en la ley que la Pascua se debía celebrar todos los años. Así que le dijo al pueblo: tendremos una fiesta de Pascua para el Señor Dios. Después Josías dio órdenes para que hubiera esa gran fiesta, hubiera sacrificios agradables a Dios, y fue una fiesta tan maravillosa que la celebraron durante 7 días. Fue una fiesta tan grande que no se volvió a ver otra fiesta tan hermosa en ese lugar, a causa del amor que le tenía Josías a Dios. Bueno, niños, ya aprendieron que Dios sustentó a un niño de 8 años. Él creció siendo un rey amado por Dios y además fue feliz, ¿verdad? Sí, fue feliz porque él obedecía a Dios, y además Dios siempre estaba con él en cualquier decisión. Dios amaba a Josías. Así gobernó durante 31 años. No importa qué tal pequeñita tú seas, Dios te quiere utilizar. Y tal vez tú seas solamente dando un folleto o hablando a una persona de que Dios le ama, para que esa persona se salve. Así es que tú pon tus oídos muy atentos, porque Dios siempre te va a hablar y va a sustentar en lo que hagas. Dios te ama y no es una coincidencia que tú estés escuchando esta clase. La escuchas porque Dios te ama y tiene un plan perfecto para ti. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.